Nosotros somos de una generación privilegiada que tuvo la dicha y la fortuna de poder ver al Terror Díaz actuando en vivo, de poder consumir su música y en mi caso personal, particular e individual, de presentar a ese artista. Presentar a ese artista está en mi currículum como comunicadora y eso para mí es un privilegio. Para mí, no sé para el resto, para mí eso es un privilegio. Hola doctora, ¿cómo está usted? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Cuánto trabajo nos dio conseguirla, doctor? Eso yo había respondido porque inmediatamente me hablaron de hablar solo de sistema endocrino. Claro que sí, entusiasmadísima. Bueno, una clase como que vamos a coger con usted, doctora. Eso es correcto. Pero mire, una cosa, doctora, por favor, sí, que lo entendamos. Claro, esa es la idea. Que lo entendamos, doctora. Absolutamente, absolutamente. ¿Para qué sirve el sistema endocrino o endocrino? ¿De las dos formas o de una sola forma, doctora? ¿Endocrino o endocrino? Puede ser de las dos formas, y es totalmente correcto. Bien, entonces primero agradecer. ¿Para qué sirve eso? Exacto. El sistema endocrino es un circuito, es un enlace con otros órganos y sistemas conformado por unos tejidos especializados que se llaman glándulas. Las glándulas, que es muy importante obviamente que conozcamos ese término, se encargan de producir unos mensajeros químicos. Y yo creo que es el mejor término de acuñar para las hormonas, cómo son capaces de generar funciones, de diferenciarnos en el sentido sexual, de las características sexuales secundarias, tanto masculinas como femeninas, de colaborar con todo lo que es el proceso de reproducción y también del desarrollo y de la diferenciación de otros tejidos como incluso el tejido nervioso. Entonces, las hormonas, las glándulas, regulan, controlan, estructuran funciones en el cuerpo. Y para nosotros es indispensable contar con este sistema para funcionar correctamente. O sea, una chiquitina, por ejemplo, entre los 45 y 50 años ya comienza a experimentar cambios porque sus niveles de hormonas comienzan a descender. Una jovencita entre 15, 12, 11 años comienza a experimentar cambios cuando ya se aproxima ese estirón puberal. Y todos esos cambios, tanto desde el punto de vista físico como psíquico, fisiológico, está netamente vinculado a los niveles de hormonas. Pregunta, doctora. Según lo que usted está explicando, entonces, ¿el sistema endocrino va a ser diferente para hombres que para mujeres o es lo mismo? La verdad que no. Es interesantísimo, me encanta esa pregunta, porque es la forma en que muchas veces nosotros comenzamos a explicarle a los futuros médicos cómo de manera constitucional existen claras diferencias entre lo que es, por ejemplo, el centro regulador de una joven y de un joven, definitivamente en términos, por ejemplo, de las glándulas que tenemos ahí arriba, controlándolo todo. Entonces, la respuesta corta es sí, hay diferencias hormonales claramente diferenciando lo que es un hombre y una mujer desde la etapa intrauterina. Nosotros tenemos, por ejemplo, los ovarios, las gónadas, que es como se les conoce, y los testículos, que van a diferenciar inmediatamente lo que es el sexo, definitivamente, de una niña y de un niño. Lo único es que la parte reproductiva, y eso es interesante que lo sepamos desde el punto de vista del sistema endocrino, cada etapa de la vida tiene una respuesta particular dentro del sistema endocrino. Entonces, en la etapa intrauterina tenemos un desarrollo, una formación de glándulas. La secreción de hormonas prácticamente es mínima, es lo básico para lo que es el desarrollo. Discúlpeme, doctora, porque justo yo tenía una conversación con una paciente que está embarazada y yo le decía, es que tú tienes que entender que se está gestando una vida dentro de ti y esa vida que está dentro de ti produce
un incremento a niveles hormonales que puede subirte y meterte en esos picos que tú describes, que en un momento tú estás eufórica, en otro momento tú estás extenuada, pero eso tiene mucho que ver con la regulación a partir de tu manejo hormonal, porque es una expresión que se está popularizando. No, yo estoy hormonal, que es como una forma de satanizar las hormonas de nuestros cuerpos, particularmente en el de las mujeres. Y es incorrecto, porque de hecho nosotros hablamos de la endocrinología, Zoila, y hablamos de un aspecto tan importante, tan delicado, yo diría también tan elegante, de lo que es la raza humana, porque si bien es cierto que otras especies mamíferas también tienen un sistema endocrino, en la especie humana nosotros vemos cómo esta interacción es tan importante en la producción de estímulos y de respuestas. Entonces, si bien es cierto que hay momentos donde, por ejemplo, cuando hablamos del embarazo, es necesario hablar de progesterona, que es la que mantiene el embarazo y va a producir cambios netos, porque los niveles que regularmente nosotras tenemos de progesterona están regulados justamente ante un estado de no embarazo. Cuando la mujer se embaraza es necesario conservarlo. ¿Cuáles son, doctora, esos cambios que producen esos niveles de progesterona en una mujer embarazada? La mujer va a sentir náuseas, va a sentir vómitos, va a tener los mareos característicos del embarazo, porque es todo un proceso de adecuación en donde es la progesterona la encargada del sostén de ese proceso de gestación. Es una maravilla. ¿Hasta dónde llega, doctora? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuándo se estabilizan? ¿Hay algún cambio? Perdón, doctora. Sí. ¿Hay algunos patrones? ¿Esos patrones son distintos en una mujer que está gestando en una mujer que no está gestando? Absolutamente, claro que sí, son totalmente diferentes. Y de hecho, los primeros 3 meses de embarazo, eso es un reloj biológico. Y de hecho, en endocrinología, hablando del sistema endocrino, hablamos netamente de ese reloj biológico que implica las hormonas. Tenemos un tiempo para embarazarnos óptimo, tenemos un tiempo de perimenopausia y de menopausia, tenemos un tiempo para el estado puberal. Entonces, en las chicas que están embarazadas, esos primeros 3 meses son fundamentales y es donde mayor adaptación se va a dar luego para el restante tiempo de gestación y donde ya se tolera más ese valor alto de progesterona. Pero esos primeros 3 meses biológicamente son característicos. La persona va a tener, la mujer va a tener esas náuseas, sobre todo matutinas en la mañana cuando se levanta. Por eso se recomienda un cepillado suave, por ejemplo, para evitar la náusea matutina que van a manifestar estas chicas y que es normal y que si eso no se presenta, entonces se corre el riesgo incluso de perder el embarazo. Es necesario que esto pase. Se cerró su micrófono, doctora. Para regular los efectos que esos valores altos, pero muy necesarios, va a tener la mujer para poder conservar su embarazo. Pero hay dos preguntas, doctora, con respecto en el caso del embarazo. Porque se me hace muy curioso eso que usted dice, y una de las cosas de mi embarazo que yo más disfruté es que yo sentía que mis sentidos se aumentaron, sobre todo con uno puede saborear algunas cosas mucho más que en otras ocasiones. Eso tiene que ver con el sistema endocrino, eso es 1. Y 2, este aumento de hormonas en el embarazo, ¿se da a nivel general o el cuerpo sabe dividir que estas hormonas extras se necesitan para la creación del cuerpo? ¿Cómo funciona ese aumento hormonal? Bien, el sistema endocrino, primero la respuesta de la parte del mayor gusto, sí, absolutamente sí. Las hormonas son mensajeros químicos y están involucradas en prácticamente todos los órganos y sistemas, incluyendo esa parte de la sensación del gusto y de incluso los olores. Fíjate que algunas mujeres dicen que no aguantan un olor X, que no lo soportan. Pues ciertamente este extremo, esta situación biológica cambiante en la mujer tiene mucho que ver con las hormonas y indiscutiblemente tiene un papel protagónico en todas estas sensaciones que si se disfrutan son verdaderamente maravillosas. Entonces, la respuesta a ese proceso de crecimiento de esa célula maravillosa que fue fecundada a través del óvulo que nosotras justamente relacionado a un proceso biológico endocrino se fecunda, hace necesario que esa multiplicación necesaria para el mantenimiento de la vida
necesite de una asistencia hormonal. Y ahí tienen que ver los estrógenos, la progesterona y otras hormonas que tienen que ver también ya con el desarrollo coriónico de ese entorno maravilloso que hace posible realmente la vida. Entonces, todas las glándulas, perdón, Zoila, tienen que ver. Y ahí viene la pregunta. Por ejemplo, la glándula madre que nosotros conocemos, la hipófisis, el control está en el cerebro. Y de ahí la importancia de que cuando una chica tiene algún problema hormonal, nosotros inmediatamente lo primero que llevamos a cabo es ese control hormonal. ¿Cómo están las hormonas? La hipófisis, que es la glándula madre, aumenta su tamaño. Fíjense que hay cambios incluso desde tipo anatómico en el cerebro, 6 veces o más. Wow. Puede aumentar el tamaño. Y de hecho que cuando hay un sangrado, se produce alguna complicación, somos muy celosos en definir si se ha producido algún daño, porque el riego sanguíneo, la cantidad de sangre que se necesita a nivel de hipófisis, de otra glándula hermosísima que es el hipotálamo, que es el control en el cerebro, se afectaría aún más si acontece algún sangrado importante durante el embarazo o durante el procedimiento. Por ejemplo, si a la chiquitina se le lleva a cabo una cesárea, es importante definir si se queda con una secuela, porque ese riesgo sanguíneo aumenta con la demanda que se produce durante el embarazo. Fíjese qué pasa, doctora, que nosotros usualmente nos referimos al sistema endocrino, diríamos que de manera exclusiva con las mujeres. Es como que, sin embargo, es como que los hombres no tienen hormonas. Es como que los hombres no tienen glándulas. Porque, o sea, endocrino, eso está directamente relacionado con mujeres. Nosotros asumimos que es una malfunción y eso es exclusivamente nuestro. Eso es exclusivamente nuestro. O sea, nosotros hablamos, no, es que ella está hormonal, pero es ella, él no. Nosotros hablamos de menopausia, nosotros hablamos de perimenopausia, nosotros hablamos de síndrome premenstrual, nosotros hablamos de embarazo, pero nunca o con muy poca frecuencia más bien, hacemos un vínculo entre sistema endocrino y hombres. Pues el hombre también es hormonal. Vamos a decirlo, o sea, con toda la claridad. Lo cierto es que esto se ha acuñado de esta forma porque las mujeres tenemos estas variaciones cada mes. Cada mes tenemos estas variaciones en donde entran una serie de mensajeros químicos que varían sus valores, en tanto el organismo femenino necesita de esos cambios para que se produzcan ciertos eventos, como es, por ejemplo, la ovulación. E igualmente, ya si esto no se produce, entonces sea posible el proceso menstrual. Sin embargo, es muy cierto que el hombre también es hormonal, porque del hombre también hablamos de la necesidad, por ejemplo, de la testosterona y de unos valores de testosterona, por ejemplo, que van desarrollándose y que van respondiendo a las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo masculino. ¿Cuál es el valor que le damos a la testosterona? Poder y fuerza. Claro. ¿Y cuál es el valor que le damos a la progesterona? Dolor. Así es, así es. Sin embargo... Entonces, me gustaría aprovechar su facilidad para expresarse, que podamos establecer que no es cierto que nosotras tenemos esta carga hormonal, que es lo que hace que no nos presten atención. O sea, vamos a establecer, los varones también son hormonales, por favor. Absolutamente sí. De hecho, cuando vemos el cerebro masculino y la producción de hormonas, las mismas 6 hormonas que se producen en la hipófisis anterior se van a producir en el hombre también. Igual. Lo único que vamos a tener... O sea, un hombre se decae por problemas de tiroides, doctora. Absolutamente sí, claro que sí. Pero eso no lo dicen, doctora. Pero o sea, sí, se habla del hombre y tiroides única y exclusivamente si tiene ganglios, digo, si tiene nódulos, si no se le busca ese cansancio, esa falta de ánimo, ese agotamiento, no se lo busca por tiroides, eso no lo buscan a nosotras, somos una ñoña. Zoila, mira, por ejemplo,
los trastornos hormonales, como las mujeres estamos expuestas continuamente a diferentes etapas de cambio, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo va demandando y de lo que la naturaleza fisiológicamente nos ha deparado, el hombre cuando desarrolla trastornos hormonales lo hace de una forma más agresiva que la mujer. Por ejemplo, el paciente que hace una tiroiditis autoinmunitaria, es decir, aquella en donde el mismo cuerpo produce unas sustancias que destruyen a la glándula tiroidea, que es lo que se conoce popularmente como tiroiditis de Hashimoto. Digo popularmente porque Hashimoto fue quien la describió. Nosotros tenemos pacientes que han perdido todo el vello corporal, las papilas gustativas, que han caído incluso en un trastorno de depresión mayor. Claro. Entonces, solamente un médico que hace una buena evaluación, que se detiene a identificar que estos son cambios netamente asociados a fenómenos hormonales, es que llega el diagnóstico en un hombre. Te voy a poner otro ejemplo clásico. Yo recibí un paciente hace algunos, bueno, me siento medio pediatra, de hecho, porque fue a los 19 años, y siempre lo recuerdo y lo pongo de ejemplo. Este chiquitín había ido a innumerables médicos, incluso hasta psiquiatría, y él lo que tenía era un trastorno hormonal que se conoce como hipoparatiroidismo, en donde hay unas glandulitas que están detrás de las glándulas tiroides, que son las paratiroides, encargadas de regular. Acuérdense que el sistema endocrino regula, controla, estructura, hace que haya función apropiada. No producía calcio suficiente, pero el calcio estaba vinculado a funciones neuromusculares, a estado de ánimo, a contracción muscular, incluso hasta espasmos. Y el paciente, cuando yo lo vi, inmediatamente yo lo vi, yo le dije, bueno, mira, lo tuyo va por un trastorno de la paratiroides. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Confirmarlo. Cuando vinieron los resultados, en efecto, un hipoparatiroidismo, que es una enfermedad que se conoce como enfermedades huérfanas. ¿Por qué? Porque son muy poco frecuentes y hay que pensarlas para poder hacer el diagnóstico. En las mujeres, como son tildadas de muy hormonales, es más fácil hacer un diagnóstico, pero si en el hombre tú no lo piensas, ese joven había perdido a su novia, estaba en manos de un psiquiatra y lo único que había que hacer era pensar que también un hombre es capaz o es prono de presentar un trastorno hormonal. Doctora, yo no tengo tiroides y yo pasé por no sé cuántos escritorios de médicos de distintas especialidades hasta que llegué donde mi primo compadre fisiatra, cuando yo le comencé a describir lo que tenía, me decía, arranca con el endocrinóloga que es su tiroideo. Efectivamente, porque no se piensa en el valor particularmente de la glándula tiroidea, no se sabe qué es lo que eso hace. O sea, absolutamente todo lo que está en el cuerpo tiene que ver con la glándula tiroidea, pero todo. O sea, cuando yo estuve suprimida, esperando que me llegara el resultado de mi biopsia, yo decía, pero que yo no entiendo por qué razón es que a mí no me hacen como un monumento, porque yo me pare de mi cama y llegue al baño. ¿Por qué es que no me reciben con la banda de música de los bomberos? Porque esto es un acto heroico. Y todo eso era de tiroides. Pero no la valoramos, doctora. No la valoramos. Mira, hablar de tiroides es hablar definitivamente de una glándula también muy rectora que tiene que ver con los receptores que están en todas partes del intestino, del corazón, del cerebro. La tiroides está involucrada en que tu frecuencia esté alta o esté baja, en que tengas diarrea o estreñimiento, en que la piel esté seca, en que el pelo se te caiga o no se te caiga, en que tu estado de ánimo, por ejemplo, esté normal, o que te sientas muy nervioso, que te tiemblen las manos, que tengas sudoración. Pero así mismo, Zoila, tenemos también otras glándulas que son importantísimas. Una persona que se sienta continuamente cansada, que de repente tú encuentres un sodio, por ejemplo, que es un electrolito, que esté bajo, que esté por debajo de lo normal, que tenga también un potasio, que esté anormal, que esté sintiendo fatiga muscular. Pensemos en suprarrenales, Zoila, que también es otro mundo enorme,
que tiene que ver y se interconecta con funciones tan básicas como incluso mantener unos niveles de presión arterial dentro de rangos de normalidad. Cuando tú tienes presión alta en una persona joven, en un masculino hombre, tú tienes que pensar también en una entidad en donde hay una sustancia que se llama aldosterona, que está elevada y es una causa que hay que investigar, y eso es un trastorno también hormonal y tiene que ver con los masculinos que están hipertensos a temprana edad de la vida. Entonces, es esta interconexión, este funcionamiento que hace que haya una unidad en términos de expresión de órganos y de sistemas, es lo que muchas veces confunde a muchas personas, porque las hormonas están vinculadas a todas las funciones que mantienen la vida. Y por eso es que siempre debemos hacer un diagnóstico diferencial e investigar si es que hay alguna hormona que está disfuncionando, que tiene alguna falla. Hay que ir donde usted, como se va donde los dentistas. Pues la verdad, sí. Es siempre bueno hacer una consulta, por lo menos yo diría que una vez al año, en donde se haga una revisión de cómo está mi tiroides, cómo están mis glándulas suprarrenales, cómo está mi paratiroides. Eso, por supuesto, incluso a nivel de medicina primaria y preventiva, es algo muy sencillo realmente de llevar a cabo. Y con esto estamos logrando definir cuáles son metas apropiadas, porque muchas personas, por ejemplo, comencemos nuevamente con la glándula tiroides, no tienen un hipotiroidismo franco y no hay necesidad de tratarlas, pero tienen lo que se conoce como un hipotiroidismo subclínico, que es un diagnóstico de laboratorio. La persona lo que tiene son síntomas y signos muy sutiles, a veces ni siquiera muy abiertos, pero ya uno identificando esa situación médica, uno es capaz de hacer intervenciones tempranas y evitarle a esa persona incluso que desarrolle un hipotiroidismo abierto, franco, que va a necesitar probablemente tratamiento para toda la vida. Entonces, es muy necesario hacer este enfoque. Antes de yo despedirme de usted, son 2 minutos los que nos quedan. Yo no puedo dejar que usted se vaya sin que yo hable desde mi plataforma. Yo tengo la dicha, la ventaja y el gran privilegio de haber vivido una menopausia sin síntomas y sin manifestaciones, pero de ninguna especie. De ninguna especie. Y no es cierto que todas las mujeres tienen que vivir una menopausia aparatosa. ¿De qué depende? ¿A qué está sujeto, doctora? Hay muchos aspectos vinculados a la menopausia en términos de las manifestaciones. Está el aspecto ciertamente hormonal, por ejemplo, aquellas mujeres que manejaban niveles de estrógenos muy altos y que ahora sufren de manera ya un poco más abrupta, ese descenso importante, pues lógicamente van a tener mayores manifestaciones, eso es indiscutible. Aquellas pacientes que, por ejemplo, también tienen una alimentación inapropiada, tienen sobrepeso, probablemente entren en un periodo de menopausia que no es lo fisiológico, que no es lo normal, porque ya tienen otras condiciones de base. Mientras mayor cantidad de condiciones médicas subyacentes, enfermedades múltiples tenga esa paciente, pues lógicamente probablemente sea mucho más adverso ese proceso de entrada a la menopausia y la perimenopausia. O sea, que son un conjunto de factores, absolutamente. Si es una mujer activa, si es una mujer psicológicamente estable, que no tiene ningún estado depresivo previo, que no tiene ninguna alteración de tipo fisiológico u otras condiciones, pues lógicamente le va a ir definitivamente mucho mejor. El ejercicio es mágico, por así decirlo, la alimentación es mágica, esos son factores que se le suman a una perimenopausia o una menopausia feliz y sin problemas. Sí, muchísimas gracias, doctora. Antes de irnos, mire, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, aseguró que ante la crisis económica mundial se evidencian choques externos transitorios en la inflación acumulada a mayo en República Dominicana debido a 4 factores. Estos son los aumentos de precio de las principales materias primas, factores adversos en los medios de transporte internacionales vía flete y el movimiento de precios que refleja el aumento de la demanda agregada mundial. Es un fenómeno de corto plazo hasta que se repongan los inventarios. Dios ha de querer. Gracias a la doctora Yesenia Brito. La doctora, cuando la despedíamos, señores, una razón más para tener una vida activa, una razón más
para hacer ejercicio. Una razón más para cuidarse. Bien, nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana.